Autoridades humildes y serviciales en Cristo, según las instrucciones y el orden que Dios da a su Iglesia. Mateo 20, 25, 28. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ejercen la autoridad de manera vertical, piramidal. Mas entre vosotros, Iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande en autoridad y rango entre vosotros será vuestro sirviente, y el que quiera ser el primero en orden o importancia entre vosotros será el sirviente de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Lucas 22, 26, 27. El Señor Jesús sigue enseñando a sus discípulos: «Sea el mayor, el más importante entre vosotros, Iglesia, como el más joven, como el menor, y el que dirige, guíe, gobierne, como el que sirve, ayuda, asiste». Jesús les enseña que la verdadera grandeza está en el servicio, no en la jerarquía y el rango de autoridad. Sigue Jesús diciendo: «Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve». El Señor Jesús dice en Juan 13, 17: «Si sabéis estas cosas de cómo ejercer su servicio en humildad, bienaventurados sois si las hiciereis, dichosos sois si las ponéis en práctica». Hebreos 13, 7, 8. El Señor Jesús enseña a honrar las autoridades en Cristo en la Iglesia. Acordaos de vuestros guías, dirigentes entendidos, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe en Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Romanos 12, 6a y 8c. Recibiendo diferentes dones del Espíritu, según la gracia que nos es dada en Cristo, el que va adelante, guiando en buenas obras, hágalo con solicitud, con prontitud. El dirigente en la Iglesia se manifiesta por ser diligente en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, solicitud, no seáis perezosos, haraganes, lentos. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien fervientes en el espíritu, sirviendo como esclavos al Señor.
Primera de Timoteo 3:4. Otra virtud indispensable es el que está puesto por delante, guía de la iglesia y guardián, que vigila y cuida el rebaño, que gobierne bien, que ejerza buena autoridad en su casa y tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Esto demuestra que también puede cuidar y guiar la iglesia de Dios. Segunda Corintios 10:8. Nosotros somos de Cristo, y el Señor nos dio autoridad para edificación y no para destrucción. Segunda de Corintios 10:1a y 13:10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Os escribo estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. En 1 Corintios 16:12, veamos qué respetuoso y manso en Cristo era Pablo en el ejercicio de la autoridad en la iglesia. Acerca del hermano Apolos, le dice hermano, para que sepan de su amor y unidad con él en el Señor. Acerca del hermano Apolos, mucho le insistí que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esto nos demuestra que ambos dirigentes de la iglesia se respetaban, tenían libertad en el Espíritu Santo y el Espíritu les daba libertad. Y nos muestra también que nadie ejercía un control absoluto sobre la obra del Señor. Les decía Pablo, pero Apolos irá cuando tenga oportunidad. Y así fue. Apolos volvió a Corinto cuando cesaron los partidismos en el tiempo oportuno, tal como lo escribió Pablo por el Espíritu Santo. Tito 2:15. Pablo le manda a Tito: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. En griego le dice que hable dando órdenes con amor, según la sana doctrina, conforme a la palabra de Cristo. Primera de Pedro 5, 1 al 3 y 5. Pedro dice a los dirigentes de la iglesia: se exhorta a los iguales, exhorto a los ancianos que hay entre vosotros como colega en el oficio. Pedro no ejerce una autoridad papal, ni su autoridad apostólica. Exhorta a los dirigentes: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por ganancia deshonesta, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino haciéndoos ejemplos, modelos del rebaño. Todos estén sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En griego manda: anudaos el delantal blanco de los esclavos sirvientes, como cuando el Señor Jesús
se ciñó una toalla en Juan 13:4. Porque Dios se enfrenta a los soberbios, a los que se ponen sobre los hermanos, y da gracia a los humildes, a los que se ponen por abajo de los hermanos. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que en Cristo gobiernan bien la Iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honorario, especialmente los que trabajan en la palabra y enseñanza. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis y respetéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Quiere decir literalmente, los que están delante de vosotros en el Señor. En griego, estar delante es dar ejemplo en el obrar por el Espíritu para que otros continúen la obra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están delante en el Señor y os dirigen y os ponen un nuevo entendimiento, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Les exhorta que reconozcan la autoridad espiritual en el servicio, no en el título, la posición o jerarquía del clero. Primera de Corintios 16, 15a y 16. Hermanos, os exhorto a que os sometáis por amor voluntariamente a los que se han dedicado al servicio de los santos y que os sujetéis a todos los que colaboran, se fatigan y trabajan con nosotros como iglesia. Lucas 12, 36, 37 y 38c. El Señor Jesús te dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos sirvientes a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados son aquellos servidores esclavos. Amén. Padre amado, nos arrepentimos en el nombre de Jesús por haber aceptado y aprobado el señorío de los hombres, de apóstoles, pastores, reverendos, padres espirituales, que se enseñorearon de tu iglesia y no aceptaron ni reconocieron a Jesús como única cabeza de su iglesia. Renunciamos en el nombre de Jesús a ser como ellos y a todo señorío humano en tu casa. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús por las autoridades en Cristo, humildes y diligentes, que sirven permanentemente en tu iglesia, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que se someten completamente a tu autoridad como la cabeza de tu iglesia y se dejan guiar por tu Santo Espíritu.
Gracias, Señor Jesús, por estos preciosos regalos, dómatas, que estás haciendo a tu iglesia y que continuamente nos perfeccionan a cada uno para la obra del ministerio. Por todo esto, te damos muchas gracias, gozosos, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén.